cambia tu mente y cambiarás tu vida. Cambia tu mente y cambiarás tu vida. Para ello yo te voy a invitar que vayas a Romanos capítulo 12, verso 2 conmigo. Me puedes también acompañar en la pantalla. Romanos capítulo 12, verso 2. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero iniciar con esto, y es algo que tú debes de saber, que tu vida siempre se moverá en dirección a tus pensamientos más fuertes. Como tú pienses, así tú vas a ser. Lo que tú pienses, como tú veas la vida, así mismo tú vas a ver el mundo, tú vas a ver la gente. Así que tu mente, tu dirección, siempre va a estar pautada o determinada por tus pensamientos más fuertes. Así que, querida iglesia, hay momentos en la vida que nos sentimos atrapados en un ciclo. Intentamos cambiar, ayunamos, oramos, comenzamos el año pensando y diciendo: este año sí lo voy a lograr. Y hacemos planes y determinamos cosas y decimos y declaramos, pero muchas veces esto no se da. Pasan meses, pasan años y volvemos a la misma rutina y a la misma monotonía, y muchas veces nos cansamos y nos preguntamos, o podemos preguntarnos: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué este ciclo siempre se repite? ¿Por qué no puedo salir de este lugar o de esta situación en la que me encuentro? Y la respuesta es esta: que el verdadero cambio comienza en tus acciones. No comienza en tus acciones, comienza en tu mente. El verdadero cambio no comienza en tus acciones. Tú no puedes comenzar a hacer cosas para cambiar. Debes primero cambiar tu mente. Como tú piensas, como ve la gente. Imagínate un tren cargado de personas con fuerza, porque una locomotora tiene mucha fuerza, puede llegar a cargar toneladas de libras. Pero ¿qué pasa? Este tren, por más fuerza que tenga, y aunque tenga una dirección hacia donde debe llegar, si los rieles están torcidos, se va a descarrilar. Y eso es lo que pasa muchas veces, que Dios ya declaró una palabra sobre tu vida. Dios ya te dio todo lo que tú necesitabas para alcanzar el éxito, pero tus pensamientos siguen torcidos. Sigues pensando en que no puedes lograrlo, que no tienes la capacidad, cuando Dios dijo que sí, amén. Cosas que no pudiste imaginar o que no viste son las que yo he preparado para ti. Así que debes de entender algo y debes de decírselo a la persona que está a tu lado y decirle: el cambio comienza en tu manera de pensar. Mira a la persona que está a tu lado y dile: el cambio comienza en tu manera de pensar. Así que debes de entender esto, de que debes de tener y experimentar el cambio, pero el cambio empieza en la mente. Y hablar de la mente para algunos puede ser algo un poco difícil, porque yo soy uno de los que pregunto siempre: ¿a dónde está la mente? Muchos dicen: la mente está en el cerebro, pero el cerebro es una cosa y la mente es otra. Y para mi amigo profesor de la universidad, que no creía en Dios, en la situación o el caso de la mente era algo que él decía: ¿sabes algo? Yo no creo en Dios, pero hay algo que me preocupa siempre, y hay una pregunta que yo no puedo contestar. ¿De dónde surgen los pensamientos del ser humano? Del hombre, del ser humano. Si esa parte yo no la entiendo. Y yo le decía: es porque hay algo
que no se entiende a solo con mirarlos o leyendo libros. La Biblia dice que hay algo que requiere fe, porque Dios es espíritu. Y muchas personas pueden hablar de la mente y pueden decir que la mente está en el cerebro. Pero la mente, de acuerdo a la vida y de acuerdo a los teólogos y de acuerdo a la palabra, es su espíritu. El espíritu del ser humano habita en la mente o en el cerebro. Entonces, la primera cosa que debemos entender, que cuando Satanás te ataca, él no te ataca con acciones, él te ataca en la mente. La primera batalla o el primer punto que vamos a ver es que la mente es el campo de batalla espiritual. Es ahí donde se libran las grandes batallas. Es ahí donde tú peleas las grandes batallas y determinas si vas a vencer o vas a ser un derrotado. La primera batalla no es contra tu jefe, contra tu situación o contra tu circunstancia. Es en tu mente. Es contra la forma de pensar. Porque si tú empiezas algo y desde que empiezas ya piensas que no lo vas a lograr, te tengo noticias. Que como tú piensas, así vas a hacer. Que lo que tú pienses, así va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque en tu mente es donde estás librando las batallas más fuertes. Y debemos de entender algo, que para nosotros vencer, esto es una batalla espiritual que debemos luchar. Y las guerras espirituales se luchan en el mundo espiritual. Y mira lo que dice 2 de Corintios 10:5. Lleven cautivos todos pensamientos a la obediencia a Cristo. Los pensamientos negativos, las luchas, debes de llevarla a Cristo. Eso que te dice, no lo puedes, no lo vas a lograr, eso tú debes de llevarlo a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice todo lo contrario. Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que cada pensamiento, la Biblia nos dice, llévalo ante Cristo. Llévalo ante Cristo, entrégalo a Cristo, somételo a Cristo. Así que Satanás, donde primero te va a atacar es en tus pensamientos, es en la mente. Te va a decir, no eres suficiente, Dios no te escucha, siempre vas a ser así, nadie cambia por completo o de verdad, siempre hay un secreto. Me recuerdo una vez que una persona se me acercó y me preguntó si como la pastora y yo nos trataban en público, siempre nos tratábamos así en secreto. Yo digo, ¿por qué debe de ser diferente? Dice, porque ustedes son como muy alegres y muy cariñosos el uno con el otro y viven haciendo chistes y les gusta estar juntos. En casa es lo mismo. Yo le digo, en casa es todavía peor, en manera. Pero la gente muchas veces dice, no puede ver tal cambio. Satanás siempre va a decir, tú no puedes cambiar. Siempre te va a recordar tu pasado. Y la Biblia nos dice, esos pensamientos debes de llevarlo y someterlo a Cristo. Y decirle, ya yo no voy a pensar así porque tengo una mente cambiada. Así que la primera batalla que vas a enfrentar es aquí en la mente. Es en tus pensamientos. Es en el espíritu que Satanás te va a atacar. La segunda cosa que debes de entender es que como piensa el mundo y como piensa Dios. Hay dos formas de pensar. Y no hay una forma o una tercera forma. No es de que como piensa el mundo, como pienso yo y como piensa Dios. No es así que funciona. No es como piensa el mundo, como tú piensas y como piensa Dios. Hay dos formas de pensar. Y tú debes de tener esto bien claro, porque el mundo tiene una manera de pensar y Dios tiene una manera de pensar. Y Pablo escribe a la iglesia de Roma, que se encontraba en una ciudad llena de templos, de idolatría, de placeres y de voces filosóficas que decían cómo debíamos de pensar. Voces que decían, no hay verdad absoluta. Grandes filósofos, pensadores, determinaban y hablaban, y esta iglesia de Roma se encontraba en medio de todos esos pensamientos que iban en contra de la voluntad de Dios.
Pablo le dice, no piensen así. Me gusta porque él dice, él no nos dice esfuércense en cambiar. Él tampoco dice trabaja mucho. O no dice hagan la manera como el mundo lo hace. Oye lo que él dice en este mismo texto. Dice, no imiten las costumbres del mundo, sino deja que Dios les transforme. Esta palabra transforme viene de la palabra metamorfo, o la palabra griega metamorfo, que es la palabra que nosotros conocemos como metamorfosis. Es el cambio de la oruga a mariposa. Él dice, no se conformen, no imiten, dejan que Dios lo transforme. Es un cambio espiritual, es un cambio de mente, es un cambio en tu manera de pensar, es un cambio en tu manera de ver el mundo. Deja que Dios te cambie la mente. Deja que Dios te transforme, que cambie tu ADN. Cambio, y mira, hay muchos cambios que podemos ver allá afuera y hay muchos cambios que el mundo nos ofrece. Hay muchos cambios que nosotros mismos pensamos que son los correctos. El cambio secular dice, cambia lo externo. Cambia de trabajo. Usted no ha escuchado personas que dicen, yo lo que necesito es un mejor trabajo que me pague más. Y ellos van y se buscan un trabajo y le pagan más. Y desde que le pagan más, ¿sabes lo que ellos dicen? Ah, ya yo subí de nivel, ahora yo tengo que cambiarme el carro. Ah, ya yo tengo un mejor trabajo, me están pagando más, yo tengo que comprarme una casa más grande. Y la razón por la que ellos cambiaron de trabajo es porque no hacían suficiente. Y después de meses o años, cambian de vecindad, cambian de lugar, cambian de apariencia, pero terminan en el mismo lugar donde empezaron antes. Porque hay un cambio de apariencia que no puede cambiarlo todo. Hay un cambio, tú puedes cambiarte de vecindad. Ustedes escucharon el refrán que dice que el mono, aunque se vista de seda, el mono seguirá siendo, mono se queda. En inglés dice, you can take somebody out of the hood, but not the hood out of somebody. Puedes sacar a alguien del barrio, pero no el barrio de la gente. Porque la gente, si no cambia su mente, y esto yo lo veo mucho en el grupo que yo digo siempre que me identifico. Y la gente dice, ¿qué pastor cree que él es urbano? Pero los urbanos son así. Este grupo, esta moda del hip hop, que ellos decían, son ricos, viven en mansiones, pero ellos dicen, yo soy gangster. Gangster for life. Dicen que son Al Capone, son malos por vida. ¿Por qué? Porque el dinero no cambia a la gente. Una mansión o una vecindad no cambia a la gente. Pero el mundo te dice cambia de vecindad, cambia de trabajo y terminas en el mismo lugar. También está el cambio de apariencia o el cambio que tiene que ver con el legalismo. Te conviertes y lo primero que te dicen, suelta ese pantalón, quítate ese peinado. No puedes usar esto o lo otro. Y comienzan a darte reglas. Y tú comienzas a cambiar. Y el legalismo y la religiosidad te va a decir, cambia por fuera. Y muchas veces nos vemos atrapados y experimentamos el cambio por fuera. Pero es un cambio solamente de apariencia. Cambiamos de apariencia y tomamos un atuendo de santidad. Pero por dentro seguimos con el mismo odio, con el mismo resentimiento y con el mismo deseo de venganza. ¿Por qué? Porque el legalismo tampoco cambia a las personas. Porque el secularismo tampoco cambia a las personas. Puedes cambiarte el closet, cambiar todo tu atuendo, tu ropa. Puedes bajar de peso, pero si tu mente, no ha cambiado, hay problema. Usted no ha visto personas que son elegantes, mujeres que son hermosas, o personas que son un tanto flacas y siempre se sienten gordas o gordos, o personas que son elegantes que se sienten feos. Y usted dice, ¿cómo puede pasar esto? Porque es nuestra mente donde tenemos que hacer el cambio.
Y el único cambio que puede ser verdadero, que puede transformar a una persona, es el cambio que Cristo ofrece, el cambio espiritual, el cambio del Espíritu Santo, cuando se mete en tu corazón y en tu mente y te transforma de adentro hacia afuera. Porque el cambio del Espíritu es así, es de adentro hacia afuera. El Espíritu no te va a decir cambia por fuera, no, Él se va a meter dentro de ti. Y yo lo he visto, lo he experimentado. Aquí en nuestra iglesia nosotros tratamos de hablarle de Cristo, de presentar la verdad. Y esa verdad hace a las personas libres. Tratamos de que la gente entienda de que no se trata de una apariencia, sino de lo que hay en el corazón. Porque yo puedo tener una apariencia de santidad, pero si por dentro yo tengo resentimiento, odio y deseo de venganza, mi corazón no está conectado al corazón de Dios. Entonces tenemos que experimentar el cambio. Tenemos que dejar que Dios nos cambie la mente. Así que el mundo tiene un molde y hay una renovación de espíritu. Y Pablo le dice, no imiten las costumbres del mundo. No imiten las costumbres del mundo. Pablo nos dice no imitar las costumbres del mundo. Y esta palabra imitar lo que significa ser moldeado por la presión externa. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho cookies, galletas, esas galletas dulces que preparamos. Y usted prepara la masa. Y cuando usted prepara la masa, usted puede que de esa masa crear una estrella, crear un osito, crear cualquier cosa, una mariposa, lo que usted quiera crear. Pero para usted poder crear eso, usted tiene que tener un molde y presionar la masa para que se forme de esa manera. Cuando Pablo dice no imitar, él está diciendo no deje que el mundo le dé la forma a ustedes. No deje que el mundo determine cómo ustedes van a pensar. No dejen que la sociedad le diga a ustedes la manera como ustedes se van a comportar. No dejen que el mundo sea quien determine la manera, la forma de pensar, de ver el mundo. No imiten las conductas, las costumbres del mundo. El mundo quiere formarte, quiere moldearte, quiere darte forma. Pero en Dios tenemos una forma y ya Dios estableció esta forma. Entonces tenemos que dejar que Dios nos transforme de adentro hacia afuera y que cambie nuestras emociones y que nos cambie en absoluto, porque hay una verdad bíblica y la verdad de Dios es esa verdad absoluta. Hay gente que dice que no hay verdad absoluta. No hay verdad absoluta, todo es relativo. La próxima vez que alguien le diga eso, usted lo invita a un edificio de 15 plantas. Y usted le dice, no hay verdad absoluta, la gravedad, eso es un invento de los seres humanos. Vuela como los pájaros. Porque la gente va a repetir todo lo que el otro dice. Mas la Biblia, mas nosotros hace un rato cantábamos y decía, su palabra nunca cambia. La verdad de Dios es lo único que no va a cambiar. El hombre puede cambiar. La tecnología puede cambiar. La situación, la economía puede cambiar, los gobiernos pueden cambiar, los imperios pueden cambiar, pero su palabra nunca cambia. Lo que Él dijo hace 2000 años sigue siendo verdad hoy, porque la verdad de Dios sí es absoluta. Así que tenemos que entender que el mundo va a tratar de moldearte a su forma. Te va a decir cómo vivir, que no hay verdad absoluta. Te va a dar sugerencia de cómo pensar. Haz lo que quieras. Hazlo ahora, goza tu vida. La juventud es una mente, una sola. Pero la Biblia dice, hay caminos que parecen al hombre correcto. Hay pensamientos. Usted no ha salido de que yo voy a hacer y comienza a hacer planes. Algo tan sencillo como este fin de semana es mi cumpleaños y me voy para la playa. Y usted hace planes. Y cuando usted se levanta ese día está lloviendo.
Porque muchas veces nosotros queremos tener pensamientos y queremos hacerlo de nuestra manera. Goza tu vida, disfruta tu vida mientras eres joven, aprovecha el tiempo, gasta ahora y paga después. Esa es la mentalidad del mundo. Pero todo eso te va a cobrar. Tú tienes que tener claro que tú no puedes seguir las sugerencias del mundo, sino lo que Dios te ha dicho y la sabiduría del Espíritu Santo. Tenemos que creer. El mundo te va a decir, tú eres el centro del universo. Y mientras más generaciones pasan, más este pensamiento se hace verdad. Mire, ayer la pastora y yo hablábamos de algo que en un futuro quizá vamos a desarrollar en una serie, una prédica, un estudio bíblico. Y es de lo que dice el libro de Santiago. Dice, hace una pregunta, dice, ¿por qué hay contiendas y divisiones entre ustedes? Y él responde y dice, por nuestra manera egoísta de pensar. Porque somos egoístas. La egolatría es la nueva religión de este tiempo. El yo, lo que yo quiero. Yo le decía a la pastora, mira, algo tan sencillo. ¿Qué tan ególatras somos? Vamos por el campo, por un lugar público, vemos unas flores. Qué linda está esa flor. Y usted sabe lo que usted quiere hacer, arrancarla y llevársela para su casa. El sistema americano, ni siquiera el de Dios, dice, deja la flor ahí para que tú la disfrutes y el que venga después de ti. Los problemas de su casa. ¿Por qué usted tiene problemas en su casa? Porque usted es ególatra con usted mismo. Usted quiere lo que yo quiera. No es que tú no me dices, no haces. No es que tú no haces esto. Siempre estamos pensando en nuestra manera de pensar para nosotros. La Biblia dice que, y el mundo nos enseña, tú eres el centro del universo. Haz lo que te guste. A ti nadie te tiene que decir cómo vivir tu vida. Vive tu vida. Es tu vida, que nadie se meta. Hasta usted hasta lo canta, por ahí en mi vida que nadie se meta. Usted lo canta también. Pero tus actos afectan también a otros. Tus decisiones afectan también a otros. Pero el mundo te va a decir, tu vida, dale para allá, no importa. Y tenemos que entender que el mundo nos dice eso. Pero la palabra de Dios nos dice, no imiten, niéguense a sí mismos. Eso fue lo que Jesucristo dijo en su palabra. Si quieres ser mis discípulos, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, imita a Cristo. Así que el texto nos deja esto claro. Dice, dejen que Dios les transforme al cambiarle su manera de pensar. Y esta palabra dejen revela que la transformación, escucha esto bien claro, el cambio que tú necesitas, el cambio que Dios quiere darte, la transformación es voluntaria y no es obligatoria. Este texto dice, dejen que Dios les transforme. La transformación es voluntaria y la palabra dice, dejen, dale la oportunidad. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. Él dice, estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, si alguien escucha mi voz, tú estás escuchando la voz de Dios hoy. Porque Dios me está usando a mí como su voz para hablarte a tu vida. Si alguien escucha mi voz y dice ¿qué? Y abre la puerta. ¿Quién es que tiene que abrir la puerta? Pero nosotros vivimos pensando que es Dios que tiene que tocarnos a nosotros y tumbar la puerta. Porque venimos de un sistema que si tú no me abres, yo tumbo la puerta. Dios no es así.
Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él. Y cenaremos como amigos. Por eso la palabra de Dios dice, dejen que Dios les transforme. La transformación es voluntaria. Tú eres quien eliges cambiar. No es tu esposo, no es tu esposa que tiene que cambiar, eres tú. No son los hijos, eres tú. Dejen que Dios les transforme al cambiarle la manera de pensar. Dios no va a presionarte. Dios no va a presionarte por fuera. Él quiere renovarte por dentro. Él no te va a presionar para que tú cambies. Él quiere renovarte de adentro hacia afuera. Así que tú eres quien elige si quieres cambiar, si quieres experimentar el cambio. Dios no forza el cambio, Él lo ofrece. Dios invita, tú decides rendirte y dejar que Él te transforme. Dejen que Dios le cambie su manera de pensar. Así que la transformación es voluntaria y es un proceso continuo. Te conviertes y entras en el proceso de transformación. La Biblia le llama a esto la santificación. Pero este proceso de santificación es de toda una vida. Me gusta mucho esto porque una vez yo estoy en casa y había un hermano que estaba medio rebelde con su familia. Y un familiar me llamó y dice, pastor, Dios le bendiga. Porque todo el mundo quiere decirte cómo ser pastor y cómo correr la iglesia. Yo creo que usted debe hacer cambio en la iglesia. Yo digo, ¿qué pasó, hermana? Dígame, cuénteme. Yo creo que usted tiene que hacer cambio en la iglesia y entre esos cambios usted debería quitar a esa persona de la iglesia para que no vaya a su iglesia. Porque esa persona se porta mal. Y yo dejé que ella dijera todo lo que ella tenía que decir. Y yo le dije a esa persona, ¿sabes algo? Esa es la iglesia. Es un grupo de personas que están en un proceso de cambio. Nosotros ninguno somos perfectos. Venga el miércoles que vamos a hablar de esto. Hablamos la semana pasada y vamos a seguir hablando de esto. Pero Dios nos invita a ser santos. No a ser perfectos, a ser santos. Y la palabra santidad lo que significa es apartarse. Y mientras más pase el tiempo, usted tiene que apartarse más del pecado y del mal. Tenemos que entender que la transformación es un proceso diario. Por eso Jesucristo dice, tomen su cruz cada día y síganme. No una semana, no dos, sino cada día yo debo de tomar mi cruz. Es una elección donde yo digo, hoy, aunque yo no lo siento, no quiero, pero lo voy a hacer. Es un proceso de cambio que va continuo. La transformación es obra de Dios, pero aceptar esa transformación es decisión tuya. La transformación es obra de Dios, pero tú escoges, tú decides, tú aceptas si quieres ser transformado o no. Y la cuarta cosa y última es que la voluntad de Dios no se adivina, se aprende. La voluntad de Dios no se adivina, se aprende. Y mira cómo Pablo cierra este texto diciendo, entonces aprenderán. Él no dice, entonces adivinarán. Entonces te pondrás el gorro de Indiana Jones y irás tras búsqueda de la voluntad de Dios. Él dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es una filosofía, un pensamiento, no es un experimento que vas a salir a experimentar a ver si lo descubre. La voluntad de Dios no está escondida en un poema de literatura que tú tienes que descubrir cuál es el mensaje. La voluntad de Dios, dice Pablo en Romanos 12:2, se aprende.
entonces aprenderán a conocer. La voluntad de Dios se aprende, se vive y se experimenta. La voluntad de Dios no es una lista de cosas que debes de hacer. Es algo que debes de aprender como Dios quiere que tú vivas. Mire, muchas veces nosotros no conocemos la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en la misma sintonía que Él. Porque venimos a la iglesia y cuando el pastor te dice cambia, tú dices, mi esposo tenía que estar en la iglesia hoy. Él tenía que escuchar eso. Siempre estamos en una sintonía que no es la de Dios. Pero te voy a decir algo, si me estás escuchando hoy, hay una transformación que Dios quiere que tú experimentes. Hay un cambio que Dios quiere que tú vivas. Así que debes de aprender a buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué debes de aprender a buscar la voluntad de Dios? O aprender o aceptarla o recibirla o invitarla a tu vida. Pablo dice, porque la voluntad de Dios es buena. Y la voluntad de Dios viene de un Padre amoroso. Un Padre que quiere lo mejor para ti. Mire, no hay nadie en esta tierra, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni tu hijo, ni el amigo, que quiera lo mejor para ti comparado a Dios. No hay nadie en esta tierra que quiera lo mejor para ti. Así que Dios, como un Padre amoroso, te dice, la voluntad de Dios es buena para ti, es la medicina que tú necesitas, es la respuesta a la oración. Cuando tú levantas la mano, Señor, ayúdame. Él te dice, haz mi voluntad, porque es buena para ti. Haz mi voluntad. Yo soy el Padre amoroso y quiero lo mejor para ti. La voluntad de Dios es buena. También dice, la voluntad de Dios es agradable porque llena el alma. Porque te refresca. ¿Usted no se ha sentido como que algunas veces como que me falta algo? Era como yo anoche, que estaba lleno pero sentía hambre. Y yo le decía a la pastora, como que yo como que me siento lleno, pero como que me hace falta algo. Si usted ha aprendido un poco de la dieta, es que usted se puede llenar de helado y de comida chatarra, pero usted se va a sentir lleno, pero con hambre. Porque según los doctores de la dieta, ustedes que saben mejor de eso que yo, lo único que te da saciedad es la proteína. Así que cuando Ruthie me dice, yo quiero helado, yo digo, pero ella dice, yo tengo hambre. Y ella me dice, ¿qué, me das un helado? Yo digo, no, tienes que comer comida, proteína. ¿Por qué? Porque la proteína te llena. Asimismo es lo que Dios te ofrece, el alimento que Dios te ofrece, el agua que Dios te ofrece. La mujer samaritana le dijo, yo te voy a dar una agua que va a saciar tu sed. Mire, Jesucristo se presentó como el agua que sacia la sed, como el pan que sacia el hambre, y para nosotros como la proteína que nos da saciedad. Él quiere saciar tu sed, y eso es lo que tú tienes que entender, que la voluntad de Dios es agradable. Es agradable para ti, es bueno para ti, te va a llenar, te va a saciar. Lo que tú tanto anhelas, Dios puede dártelo. Una pregunta. Voy a usar el ejemplo de las mujeres, pero no es que no es que estoy escogiéndola a ustedes así intencionalmente. Si ese hombre por el cual tú lloras tanto realmente cambiará, ¿tú crees que lo que te falte en ti se saciaría? O esa mujer. Porque yo conozco hombres que lo único que le falta es alas para volar, o mujer que le faltan alas para convertirse en ángeles. Y la mujer o el hombre vive quejándose. Tenían uno que le daba golpe, que la abusaba, que la maltrataba. Consiguieron uno que ahora hace todo, hasta los mandados de la casa, y todavía son infelices. ¿Sabes por qué? Porque un hombre no te va a saciar.
Una mujer no te va a saciar. Más dinero no te va a saciar. Un mejor carro no te va a saciar. Un mejor trabajo tampoco. Cambio de jefe tampoco. Porque hay una sed en ti. Y la Biblia dice que Dios puso la eternidad en nosotros. Su voluntad es lo que nuestra alma anhela. Su voluntad es lo que nuestra alma anhela. Y mientras tú no hagas esa voluntad, tú te vas a sentir como que no has comido proteína. Te vas a sentir como que te hace falta algo. Y por eso es que Él nos dice, la voluntad de Dios es buena para ustedes, es agradable para ustedes y es perfecta. Dáselo fuerte al Señor. Y cuando Pablo dice la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, él dice no le hace falta nada. Cuando conoces a Dios, cuando experimentas el cambio, la transformación, la voluntad de Dios para tu vida, no te va a faltar nada. Puede ser que haya momentos que tú digas, yo quisiera un carro nuevo, pero a ti no te va a quitar el sueño eso. Me hace falta un esposo, no te va a quitar el sueño eso. Tú estás confiando que Dios te lo va a enviar. Una mejor economía Dios te la va a dar. A su tiempo Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, mira lo que Jesucristo nos dice en Mateo 11:29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarle. Déjenme. Otra palabra aquí, déjenme enseñarle. El cambio es voluntario, no es obligado. El cambio, la transformación que tú necesitas es voluntaria. Déjenme enseñarles y encontrarán descanso para su alma. ¿Qué tú necesitas hoy? ¿Qué es lo que tú tanto anhelas? Imagínate qué pasaría si todos nos pudiéramos levantar todos los días sabiendo que estamos caminando en la voluntad de Dios, que somos hijos amados de Dios, que somos perdonados y no condenados, que no somos un error, que fuimos creados con un propósito. La mente renovada piensa con fe, decide con sabiduría y actúa en obediencia. ¿Sabes algo? Que Dios quiere cambiar tu mente. ¿Por qué yo te invito y hablo tanto de la renovación y el cambio de mente? ¿Y por qué te invito tanto a Dios? Porque un día yo me encontré perdido en mis pensamientos. Yo le dije a ustedes que nosotros llegamos hace 31 años a este país. Un adolescente con sueño de superación. Mi papá, después de tanto años de esperar a mi mamá llegó, nosotros llegamos. Pero las cosas no funcionaron entre ellos. Esa es la realidad de nuestra historia. Mi papá está aquí y uno dice, no hables de estas cosas. Esa es nuestra historia, esa fue nuestra vida. Y yo no me avergüenzo porque Dios ha sido fiel. Y lo que el mundo destruyó con un divorcio, cada cual nosotros nos fuimos por nuestros caminos. Yo viví una depresión que yo creo que ya le he contado antes, que un día un hombre me dio y me dijo, wow, tú tienes una cara depresiva, muchacho, ¿qué te pasa? Porque yo sufrí todos esos momentos de dificultad. Porque yo viví momentos donde yo decía, es mejor estar muerto que vivo. Pero hubo una palabra que me cambió la vida. Y se encuentra en Jeremías 29:11. Cuando Satanás me decía, tú no vales nada, tú no importa, tú no tienes valor. ¿Sabes lo que Dios me decía? Y esta palabra se hizo una verdad que me cambió la mente, me cambió el futuro, que me cambió mi manera de ver la vida. Dios me decía, yo sé los planes que yo tengo contigo.
Son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y cada vez que yo decía que la vida no tenía sentido, que era mejor morirme, Dios me decía: yo sé los planes que yo tengo contigo, y yo te voy a dar un futuro y te voy a dar una esperanza. Y así pasé mi proceso de high school, en depresión, pero con una palabra, una sola, un solo texto bíblico. Yo no me sabía muchos textos, yo sabía un solo, porque era un solo que yo necesitaba. Terminé la escuela, entré a la universidad, y yo no tuve la bendición que quizás tuvieron algunos de ustedes. Yo tuve que trabajar y estudiar. Y había noches cuando yo salía de la escuela, 9:30 de la noche, 10 de la noche, con hambre, queriéndome rendir. Gracias a Dios por Carmela y los plátanos y la tuna que ella hacía para alimentarme. Y cada vez que yo quería, yo llegaba muchas veces llorando a mi casa y escuchaba una voz que me decía: yo sé los planes que yo tengo contigo. Son planes de bien y no de mal, para darte un futuro, para darte una esperanza. Y así pasé la universidad luchando, pero con una palabra, una sola, un solo texto bíblico que me decía: crees, porque para el que cree todo es posible. Terminé la universidad, lo logré, wow. Gracias a Dios conseguí trabajo. Pero todavía había un vacío. Yo recuerdo, me casé, compré una casa. La compañía me dio un carro nuevo de paquete, fui a recogerlo al dealer. Estaba viviendo el sueño americano. Yo recuerdo que una vez también me encontré con Dios y decía: Señor, esto es todo lo que la vida tiene que ofrecer. Eso es todo. Y yo con lágrimas en mis ojos dije: Señor, he corrido tanto, he despreciado tanto tu voluntad para mi vida, pero ya no voy a correr más. ¿Y sabes por qué? Porque yo escuché una vez que me decía: yo sé los planes que yo tengo para ti. Y no son los planes del mundo, no son los planes que la gente quiera, que tus padres quieran. Porque el sueño de mi padre era una compañía de constructora. Él quería que uno fuera arquitecto, otro ingeniero, otro plomero, electricista. Pero eso no era lo que Dios tenía para mí. ¿Sabes algo? Que yo doy gracias a Dios por su voluntad. Mire, el día que yo encontré la voluntad de Dios para mi vida, yo aprendí a dormir como un niño. Toda esa ansiedad y esa angustia, esa tristeza, ese dolor, que la vida, que la situación, que la separación de mi padre causó, Dios la sanó. Dios me hizo libre. Ahora yo vivo en paz. Ahora yo estoy feliz. Ahora yo estoy contento. Porque conocí la voluntad de Dios para mi vida. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Deja que Dios le cambie la mente. Porque realmente lo que tú estás buscando, el día que lo alcance, puede ser que te sientas defraudado. Puede ser que consigas el esposo y no es que el esposo sea malo, pero estabas buscando en algo en él que él no te va a poder dar. Estabas buscando en esa mujer algo que esa mujer no te va a poder dar. Entonces le queremos cobrar a nuestro esposo, a nuestra esposa, el mal que hemos vivido. Pero Dios te dice: mi voluntad es buena. Mi voluntad es agradable. Mi voluntad es perfecta. Y es lo que Dios nos quiere ofrecer hoy. Él te quiere dar un negocio, una empresa como tú has soñado. Pero primero Él dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia.
Y todas las demás cosas serán añadidas. Tú ves mira lo que la palabra de Dios nos dice. Es buscar su voluntad. Busca el reino de Dios y su justicia primero. Y ese negocio, esa esposa, lo que tú necesites será añadido de acuerdo a su voluntad. Porque si Dios no quiere que tú tengas ese tipo de negocio, si quiere darte otro. Yo quería ser modelo, actor de televisión. Pero no era eso lo que Dios tenía para mí. Entonces tenemos que aprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que cuando tú conoces la voluntad de Dios, en el lugar que tú estés, tú vas a florecer. En el lugar donde estés, tú vas a avanzar. En el lugar donde estés y en la situación en la que estés, vas a experimentar la paz que pasa sobre todo entendimiento. Que cuando la gente te vea y decir, pero yo en una situación como tú me estuviera volviendo loco, pero tú le vas a decir, pero más yo he conocido la voluntad de Dios, la cual me ha dado paz, me ha dado vida y esperanza. Así que la transformación empieza en nuestra mente. Y el cambio solamente se produce por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros. Concluyo con esto. ¿Qué puedes hacer hoy? Me alegra que me preguntes. A mí me gusta cuando ustedes me hacen ese tipo de preguntas. ¿Qué usted puede hacer hoy? La primera cosa que quiero que hagas o que debes de hacer es primero identificar los pensamientos tóxicos. Según la psicología, nosotros tenemos miles de pensamientos tóxicos diariamente, pensamientos negativos. Esos pensamientos que te atacan todos los días. A mí siempre me salen las cosas mal. Yo soy un fracasado. Yo no tengo suerte. Esos pensamientos que te condenan, que te acusan, fallaste, cometiste el error. Escribe esos pensamientos. Es la primera cosa que debes de hacer. La segunda cosa que debes de hacer es reemplázalo con la verdad bíblica. ¿Usted recuerda cuando te dije hace un rato que yo decía, es mejor estar muerto que vivo? Yo reemplacé ese pensamiento con ese texto que me decía, yo sé los planes que tengo para ti. Y son para vida y no para muerte, para darte un futuro y para darte una esperanza. Así que reemplaza esos pensamientos con la verdad bíblica. Entiende que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Declara lo que crees. Cada mañana repite lo que Dios ha dicho para ti. Ese texto bíblico, esa palabra que Dios depositó en ti, repítetela a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sigue al Señor. Cree lo que Dios te está invitando a hacer. Y pídele al Espíritu Santo que te renueve. Que renueves tus pensamientos, que reemplaces tus pensamientos. ¿Estás listo para el cambio? ¿Estás listo para el cambio? Pues deja de pensar como el mundo. Y entrégale tu corazón a Dios. ¿Estás listo para el cambio? Abraza la verdad bíblica que Dios tiene para ti. ¿Estás listo para el cambio? Entrégale tu vida al Señor y Él cambiará tu mente, verdad, y encontrarás la libertad. Hoy es el punto de partida. Deja que Dios cambie tu mente y Él cambiará tu vida. Hoy es tu punto de partida. Deja que Dios cambie tu mente y Él cambiará tu vida. Hoy, este domingo 31 de agosto, es tu punto de partida. Deja que Dios cambie tu mente y Él cambiará tu vida. Y que hagas una autoevaluación de tu vida. Y que te preguntes, ¿por qué yo soy así? Te voy a decir algo, eres así porque has dejado que el mundo moldee tus pensamientos.
has dejado que las dificultades de la vida, las aflicciones, moldeen tu manera de pensar. Por eso eres así. Porque has vivido dolores y tristezas y traumas que no se supone que vivieras, pero vivimos en un mundo caído, un mundo que ha sido afectado por la maldad y por el pecado. Hemos sido impactados por el pecado. Por eso eres así. Pero te tengo buenas noticias. Y la palabra evangelio significa eso, buenas noticias. Te tengo buenas noticias. Sí, es contigo que estoy hablando. Te tengo buenas noticias. Aunque dices, ¿por qué soy así? Y porque aunque piensas que eres así, tú no tienes que seguir así. Y tampoco debes morirte así. Hay un cambio y una transformación que Cristo te ofrece. Hay una vida plena, una vida abundante, hay un gozo, hay una alegría que Cristo te ofrece. Si es contigo que estoy hablando. Hoy quiere el Señor invitarte a experimentar el cambio y la transformación. Porque si cambias tu mente, cambiarás tu vida. Pero el único que puede cambiar la mente o el espíritu de una persona se llama Cristo. ¿Cómo puedes hacerlo? El primer paso es que si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, hoy Él toca la puerta y llama. Y tú decides dejarle entrar. Y si tú no tienes una relación con Dios, con Cristo, no le has entregado tu vida, hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el cambio que Dios ha anhelado para ti desde que naciste. Y si tú estás aquí y me estás viendo a través de las redes sociales, desde ahí, desde tu casa, desde ahí, desde tu asiento, tú puedes decir, yo quiero cambiar mi vida. Y tú puedes decir, yo quiero dejar a Cristo entrar a mi corazón. Yo quiero que Él quite ese dolor, que Él quite la tristeza, que Él quite la amargura, que Él quite ese deseo de venganza que hay en mí. Sí, yo sé que el mundo te va a decir, si te la hicieron, el que te la hace, que te la pague. Pero Dios dice, perdona. Pero Dios dice, perdona, porque el que perdona experimenta la libertad. Hoy Dios quiere perdonarte. Hoy Dios quiere limpiarte. Y si tú estás aquí hoy y tú quieres experimentar el cambio verdadero, yo te invito a que levantes tus manos. Y que con tus manos levantadas, si estás en casa, si estás aquí, hagas esta oración conmigo. Eso no se trata de un cambio externo, se trata de que Dios inicie el cambio en ti. Que hagas esta oración conmigo y digas, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. ¿Por qué no todos hacemos esta oración hoy? ¿Por qué no todos nos unimos y decimos, Señor, perdóname, cámbiame, cambia mi manera de pensar, que yo busque las cosas que son eternas, que ponga, Dios mío, las cosas que son eternas por encima de las cosas materiales, que cambies mi vida, cambia mis pensamientos, cambia todo mi ser. Señor, ayúdame a perdonar a aquellos que me han ofendido como tú me has perdonado. Ayúdame a creer, Dios mío, que tú tienes un plan y un futuro para mí. Ayúdame, Señor, a ver, Dios mío, la esperanza, Dios mío, que tú has puesto y que tú has destinado para mí, Dios mío. Señor, me arrepiento de haberte fallado, de haberme ido por mis propios caminos. Hoy vuelvo a ti y te hago Dios y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de la fe. ¿Por qué nos damos un aplauso?